conectarnos vía telemática con el viceministro de Comercio y Producción, Daniel Legarda. Viceministro, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, un saludo cordial, gracias por la invitación, a la orden. Gracias, viceministro. Bueno, la agenda de comercio, sobre todo estos acuerdos internacionales que deberían ya estar, digamos, en marcha a mediados de este año, al margen del gobierno que entre. El más importante de ellos, el acuerdo comercial con Estados Unidos, que en su fase 2 debería ya irse adelantando aquellos compromisos de ambas partes, que entiendo también ustedes han hecho seguimiento con las autoridades norteamericanas. ¿En qué punto se encuentra este acuerdo puntualmente? Bueno, permítame iniciar por las cifras de comercio del año anterior, las cifras de exportaciones no petroleras particularmente del año anterior, que son las que dicen mucho de hasta dónde hemos caminado y el camino que hace falta por recorrer hacia adelante de cara a esta transición que está teniendo el país. El año anterior tuvimos un desempeño del comercio exterior complejo, pero las exportaciones lograron sacar la cara con un crecimiento del 10%, las no petroleras me refiero. Esto significa alrededor de 1.300 millones de dólares adicionales. Y este comportamiento tiene varios componentes, pero uno de ellos responde también al trabajo que se ha venido haciendo para aperturar estos mercados, para aperturar mejores condiciones de acceso a mercado de nuestras exportaciones y que permitan, por lo tanto, establecerse en los mercados actuales y en nuevos. Hablamos del acuerdo comercial con EFTA, el Reino Unido, el acuerdo que se ha incrementado con Chile, evidentemente las negociaciones de la primera fase del acuerdo con Estados Unidos y la perspectiva de seguir avanzando en ese acuerdo, al igual que otros procesos que, a pesar de que estamos en época de elecciones y en época de transición, se sigue trabajando. Por ejemplo, seguimos trabajando en la ampliación del acuerdo comercial con Guatemala, que es un acuerdo pequeño pero que beneficia a varias industrias manufactureras del país. Hay el interés también de aperturar una negociación con República Dominicana. Continuamos negociando con México, particularmente en el aspecto de inversiones. En la próxima semana o al final de esta semana tenemos una llamada con Panamá para igualmente explorar esas posibilidades. Es decir, el trabajo debe continuar independientemente de quién llega al siguiente gobierno. Y esto es para garantizar que la recuperación económica de nuestro país el día de mañana, el mayor empuje, esté dado por el aumento de las exportaciones. Si es que no hubiéramos tenido un aumento de las exportaciones como lo tuvimos en el 2020, los efectos de la crisis y de la pandemia pudieron haber sido aún peores. Ha sido un año muy complejo, muy difícil, la recesión más fuerte que hemos visto tal vez en la historia republicana de nuestro Ecuador, pero las exportaciones lograron de alguna forma amortiguar un golpe que pudo haber sido mayor. Finalmente, de cara hacia la recuperación a futuro, lo que necesitamos sobre todo es seguir preveyendo cómo mejoramos las condiciones de nuestros productos y cómo colocamos más productos que actualmente no tienen tanta presencia en el exterior, cómo los colocamos en esos mercados. Esta es la mejor forma de lograr atraer divisas y de lograr obtener un crecimiento en el tiempo que sea más sostenido y genere más empleo, que es lo que se necesita sobre todo ahora. Viceministro, y para ahondar en su respuesta, si efectivamente las exportaciones que más dieron ingresos al país, banano, camarón, cacao y derivados, pesca y derivados, etcétera, etcétera, todos materias primas. Pero vamos, que siempre los mercados de las materias primas, los commodity que se llaman, dependen mucho del precio de la oferta y la demanda. ¿A qué momento la industria podría dar ese salto cuántico para darle un valor agregado para que nuestros productos sean más competitivos en vista de lo complicado que es el mercado internacional? Bueno, primero permítame señalar que dentro de las exportaciones tenemos un crecimiento tanto de las que se denominan tradicionales, que son a las que usted ha hecho referencia, pero también de las no tradicionales. De hecho, estas últimas crecen más, crecen 16% y las tradicionales crecen 6%. Tenemos aquí una diversidad de productos en los no tradicionales, desde enlatados de pescado, pasando por flores, por productos de madera, conservas de frutas, productos de la construcción, procesados para alimentos. En fin, hay una cantidad importante ya de productos allí. No son suficientes todavía en términos de diversificación para lograr un despunte mayor. Evidentemente hay un trabajo enorme por hacer allí y es algo que Ecuador no lo ha aprovechado todavía en mayor medida. Y eso se debe principalmente a condiciones internas que no han permitido
por un lado, lograr que las industrias que ya tenemos se internacionalicen, es decir, no solamente vean en su mercado local como una opción, sino que vean opciones de colocar producto afuera, las que ya existen. Y, por supuesto, nuevos productos que se puedan generar, que sean cercanos a la realidad productiva del país para que colocarlos en esa posición. Lamentablemente ahí hubo varios errores de política pública que han sido arrastrados y eso ha generado un efecto que lo estamos viendo. El Ecuador, en términos concretos, no tiene todavía una diversificación productiva que requerimos sin duda alguna. Pero respecto al valor agregado, permítame solo contrastar el comentario porque es importante que la ciudadanía lo conozca. A pesar de que camarón, por ejemplo, o flores son un producto que estadísticamente se clasifica como primario, las cifras frías y duras distan mucho de lo que en realidad pasa en los sectores, en este y en muchos otros. Esos dos sectores a los que he hecho referencia, detrás de su cadena, tienen un componente importante de encadenamientos productivos, de inversión en tecnología, también en innovación, por ejemplo, para que el camarón pueda ser cultivado sin antibióticos y en el caso de las flores para que podamos tener variedades con una con un tamaño más grande y con una mayor durabilidad. Eso significa investigación detrás. Entonces, hay encadenamientos productivos importantes que son valor agregado, a pesar de que estadísticamente siempre van a estar clasificados como productos primarios, pero ese no es el indicador que debemos buscar, sino cómo logramos mejores encadenamientos y lo que he mencionado al inicio, cómo logramos que más productos de nuestra producción que ya tenemos actualmente se logre internacionalizar. Insisto, la mejor vía para poder tener ingreso de dólares a una economía que además es dolarizada y para lograr tener un desarrollo más sostenible en el tiempo, lo mejor es ver dónde colocamos más de nuestra producción de bienes y de servicios también. Y hago referencia a servicios porque también hemos trabajado en la Estrategia Nacional de Comercio Electrónico, que lo que apuntamos es a utilizar, a masificar mucho más el uso del comercio electrónico, no solo para la visión del mercado interno, que es muy importante y se ha acelerado muchísimo con la pandemia, pero que debemos también vincularlo hacia el comercio internacional, hacia las oportunidades que se abren para exportación. Más de la mitad, el 55% de las personas que buscan en línea productos, al menos en la región latinoamericana y en Europa, buscan en países fuera del suyo propio, es decir, están buscando importar también productos. Eso sin duda alguna representa una oportunidad que no podemos dejar de lado y es por eso que hemos también como Ecuador nos hemos incorporado a la discusión en la Organización Mundial de Comercio sobre la evolución del comercio electrónico. Todavía no hay una regulación mundial a este respecto, pero estamos involucrados también en eso como país. En los nuevos acuerdos comerciales ya se incluye un capítulo sobre comercio electrónico y hay que apuntalar también esa rama para lograr el crecimiento tanto de los bienes que ya tenemos actualmente, pero también la posibilidad de que los servicios se internacionalicen. Viceministro, y retomando el acuerdo con Estados Unidos, uno de los componentes más importantes son el encadenamiento productivo de las medianas y pequeñas empresas, que son las que van también a tener una gran entrada en los Estados Unidos. Entiendo que esa es parte fundamental de este acuerdo. Así es. De hecho, la primera fase del acuerdo, que tiene 4 capítulos, contempla un capítulo específico sobre medidas de apoyo para las pymes de cada uno de los países, pero evidentemente en donde Ecuador puede tomar un mayor beneficio a través de programas de apoyo, de cooperación no reembolsable, de adaptación de mejores prácticas que puedan generar, sobre todo para las MIPYMES. Estados Unidos es el segundo mayor mercado de las MIPYMES detrás de la Unión Europea. Más o menos más del 55% del total de exportadores, que van hacia los Estados Unidos son MIPYMES y de la economía popular y solidaria en el caso de Ecuador. Entonces, es un mercado de mucha relevancia. Lo que estamos trabajando ahora en esta última etapa de gobierno es en lograr dejar el interés de la continuación de esta agenda comercial con las nuevas autoridades en los Estados Unidos, porque recordemos que ha habido un cambio de gobierno y finalmente tarda también un poco en la nominación de ciertas autoridades, como las de comercio, que es muy importante, que recién esta semana estará ya formalmente en oficina. Nuestra responsabilidad con el país es lograr dejar ese interés, lograr dejar ese diálogo sobre la mesa también,
pues entendemos que aquí hay un componente de un acuerdo, de una política de Estado que va a continuarse en este sentido, sobre el interés nacional de continuar una negociación comercial con Estados Unidos para recuperar los mercados que de alguna forma se han perdido de algunos productos, pero lograr las oportunidades de profundización en otros. Viceministro, y el tema de la regulación arancelaria, ¿se va a hacer algún tipo de revisión de aquí hasta que finalice el gobierno o se va a mantener en los mismos parámetros? Han habido varios criterios sobre esto y las revisiones que se hacen finalmente van en beneficio siempre de lograr reducir un poco los costos de la producción nacional. Ese es un criterio fundamental para lograr una mayor competitividad, tanto en la competencia en el mercado nacional, pero también sobre la exportación. Ese es básicamente el análisis que se ha realizado. Se tiene una base importante de trabajo desde hace sobre más de año y medio de análisis que se han hecho tanto internos sobre las cadenas productivas, también con los insumos del mismo sector productivo, y es lo que hasta el último, insisto, parte de la responsabilidad particularmente de este ministerio es analizar las opciones de política pública que puedan mejorar esas condiciones, y eso se mantendrá, al menos en el análisis se mantendrá para que la decisión ya llegue a las autoridades finales, ojalá y antes de finalizar el gobierno. Viceministro, con esto termino. ¿Cómo evalúa usted la relación con la Unión Europea luego de ese acuerdo comercial que ha permitido precisamente eso, bajar aranceles y que haya un intercambio comercial, digamos que con precios más asequibles para ambos mercados y el crecimiento, evidentemente, de las exportaciones nuestras? Es una excelente pregunta. Justo hace unos días hemos tenido un taller de evaluación del acuerdo comercial con la Unión Europea de resultados parciales que ha sido solicitado y está siendo realizado por la Comisión Europea. En estos análisis preliminares ya se ve que el mayor impacto positivo entre los tres países andinos, Colombia, Perú y Ecuador, de hecho ha sido favorable para Ecuador. Es decir, Ecuador es el que más le ha sacado provecho, sin decir con esto que le estamos sacando total provecho al acuerdo. De hecho, no estamos utilizando el acuerdo en la magnitud que deberíamos. Pero los resultados son muy positivos en términos de la generación de comercio, del incremento de las exportaciones. En pandemia, el año anterior, nuestros productos, nuestros envíos solo de bienes crecieron alrededor del 12%, lo cual es muy impresionante dado el contexto de pandemia. Y a través de eso, no solo que se han logrado mantener los empleos que ya de por sí eran importantes, alrededor de 300.000 empleos vinculados a exportaciones a la Unión Europea, sino que de hecho se han incrementado. Se han incrementado también el número de productos que han ido a la Unión Europea, no en la magnitud que necesitamos, o sea, no hemos creado todavía nuevos sectores como un camarón o como un banano, pero sí hay una diversificación de algunos productos que en pocos años más ocuparán un rubro más importante también. Esa evaluación es positiva, nos deja un balance positivo, con retos todavía por delante en el acuerdo, pero es importante ese mensaje de saber que la decisión de unirse al acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea, Colombia, Perú, Ecuador, fue positiva para el país. Ninguna empresa en el país ha quebrado por efectos de la incorporación del acuerdo comercial con la Unión Europea, más bien ha aumentado las categorías de consumo, en algunos casos ha entrado incluso con una cierta moderación de precios, ha ayudado a que el mercado se regule, como por ejemplo en automóviles, que ya de por sí son caros en nuestro país, hay que reconocerlo. Y en general los beneficios están allí. Insisto, con retos todavía en la parte institucional, con retos por aprovechar también esta diversificación productiva y las herramientas, pero sin duda alguna con un avance positivo en estos 4 años de implementación. Viceministro Daniel Legarda, muchas gracias. Gracias a ustedes, un buen día. Gracias al viceministro Legarda a propósito de este crecimiento de las exportaciones y las proyecciones del comercio exterior para este 2021, 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a la pausa, regresaremos con información y análisis del sector inmobiliario en el país.